Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de la vida del infame profesor Snape en más o menos 10 minutos. La vida de alguien como Severus Snape, que ha creado tanta especulación en el mundo mágico, ayuda también a entender por qué hay tantos videos y fuentes que describen su vida que son pero tan largos. Pero sé que no todos tienen el tiempo de sentarse, relajarse, destapar una buena cerveza de mantequilla y escuchar durante horas. Esto por supuesto no quiere decir que no quieran saber más sobre Severus, simplemente tenemos otras cosas que hacer, entiendo. Entonces, por eso hagamos este video, la vida de Severus Snape en 10 minutos. Comencemos. Nacido el 9 de enero de 1960 como el hijo único del muggle Tobias Snape y la bruja Eileen Prince, Severus creció en el pueblo muggle llamado Spinner's End. Si no lo conocen, Spinner's End es un suburbio de Cokeworth, que es un lugar ficticio en las tierras inglesas. A lo largo de su infancia, Severus fue maltratado por ambos padres. En muchas ocasiones de niño, recibió abuso físico por parte de su padre, mientras que su madre se encargaba de la parte emocional. No intervenía en las acciones de su esposo. Hay rumores que dicen que Tobias y Eileen Snape también luchaban entre sí frecuentemente, aunque no se sabe si estas peleas entre sus padres llevaron a altercados físicos. Por intentar escapar de la miseria en su hogar, Severus frecuentemente pasaba su tiempo merodeando por el vecindario en Spinner's End. Como esta era un área donde la mayoría de los habitantes eran muggles, la mayoría de los encuentros de Snape con sus vecinos eran con personas que no venían de familias mágicas ni tenían habilidades propias, al menos en cuanto a lo mágico se refiere. Probablemente por esta razón, Snape quedó muy emocionado cuando a los 9 años se encontró con las hermanas Evans, Lily y Petunia, y rápidamente descubrió las habilidades de Lily de hacer magia. Severus prácticamente se enamoró de inmediato de Lily. Y esto no debería ser ninguna sorpresa, ya que él no tenía mucha interacción con otros magos o brujas en esta época. Su madre no parece ser del tipo que recibiera muchas visitas de sus parientes mágicos, y su padre era un muggle abusivo y despiadado. Podríamos decir que Lily hizo un poco de magia con él. Pero en cuanto a la hermana mayor de Lily, Petunia, Severus tenía una opinión muy diferente. De hecho, se dice que Snape sentía un gran desdén hacia Petunia, el cual, en mi opinión, se lo ganó, muy probablemente gracias a los comentarios sobre su apariencia desaliñada. Después de todo, gracias a la relación con su padre, Severus tenía ciertos conflictos con los muggles. También parece que sus sentimientos de desprecio hacia Petunia eran recíprocos. No solo insultó su ropa y apariencia en general, también lo criticó a él directamente, lo llamó un mentiroso y lo acusó de inventar Hogwarts y el mundo mágico. Podemos ver evidencia de esto en la siguiente conversación entre una Lily que todavía no tenía ni 11 años y Severus. Es real, ¿no? ¿No es una broma? Petunia dice que me estás mintiendo. Petunia dice que no existe Hogwarts. Es real, ¿no? Es real para nosotros, dijo Snape, no para ella. Pero por supuesto lo que Snape le dijo a Lily era cierto, y en 1971 ambos recibieron sus cartas para ir al colegio Hogwarts de magia y hechicería y comenzaron su primer año de educación mágica. Tristemente para Severus, quien siguió enamorado de Lily, ambos se separaron más y más conforme avanzó su educación. Esto comenzó con la llegada al castillo y de inmediato quedaron separados, ya que Severus fue enviado a Slytherin y Lily a Gryffindor. Conforme pasaron los años, se acentuó la división entre Severus y Lily. Esto empeoró con James Potter, a quien le gustaba Lily. Eso no facilitó las cosas. El problema entre los dos jóvenes magos empezó en el expreso de Hogwarts, antes de que siquiera llegaran al castillo en su primer año, y continuó por la mayoría de su tiempo en el colegio. Antes de que James tuviera la oportunidad de madurar y crecer, él y su grupo de amigos, conocido como los Merodeadores, consistentemente hicieron que su misión fuera atormentar a Severus. Los muchachos de Gryffindor constantemente molestaban a Severus, y fue a través de esto que la amistad entre Snape y Lily finalmente se destruyó, al menos desde el punto de vista de Lily. Hubo un momento en particular en que James levantó a Severus y expuso su ropa interior. Snape quedó tan avergonzado que se enojó con Lily y la llamó sangre sucia, algo que ella nunca perdonó. Al distanciarse de su ex amiga, Severus se hizo amigo más cercano de algunos otros Slytherin. Se dice que, más adelante en sus años en Hogwarts, se hizo parte de una pandilla de Slytherin,
que incluía a Bellatrix Black y su futuro esposo Rodolphus Lestrange, y todos se volvieron mortífagos. En términos de calificaciones, Severus era un buen estudiante. Tenía la reputación de tener excelente desempeño en artes oscuras y creación de pociones desde muy joven. Según quienes lo conocieron en Hogwarts, Severus conocía más maldiciones y embrujos en su primer año en el colegio que la mayoría de los de séptimo año. De hecho, a Severus se le ha acreditado como el inventor de unos cuantos hechizos bastante conocidos, entre ellos Levicorpus, Liberacorpus, Mufliato, Palalingua, el maleficio de crecimiento de las uñas de los pies y, por supuesto, Sectum Sempra. Como descubrimos en El misterio del príncipe, Snape era increíblemente talentoso en cuanto a las pociones. Su libro de texto, el cual Harry encontró en el sexto año, estaba lleno de notas que mejoraban lo que ya estaba escrito en el texto. En este libro también vemos la preferencia de Snape por su madre y su lado mágico de la familia, ya que él mismo se autoproclamó el príncipe mestizo, como decía tal cual en su libro. Después de graduarse de Hogwarts, Snape se unió a la mayoría de sus amigos de Slytherin y se convirtió en mortífago. Al trabajar para Lord Voldemort se convirtió en uno de los más cercanos a él, y a ojos de muchos era uno de los más dignos de la confianza del Señor Tenebroso. De hecho, fue Severus quien compartió la profecía de Sybil Trelawney sobre Harry Potter con el Señor Tenebroso, después de escucharla durante una entrevista de trabajo de ella con Albus Dumbledore en Cabeza de Puerco. Trágicamente, este mismo secreto llevó a que Voldemort quisiera atacar a los Potter, y eso llevó a la muerte de su amada Lily, la madre de Harry. Antes de la muerte de Lily, Severus le rogó a Voldemort que le perdonara la vida, pero sabía lo impredecible que podía ser el Señor Tenebroso. También fue con Albus Dumbledore para que le ayudara a protegerla. A cambio de proteger a Lily, Albus le pidió a Severus que se volviera un agente doble. Snape aceptó y, a pesar de que ella había muerto, juró ayudar a mantener a su hijo protegido de lo que Albus creía era el inevitable retorno de Lord Voldemort. Severus comenzó a enseñar pociones en 1981 y aceptó el puesto de jefe de Slytherin. Y esto, por supuesto, coincide con que Dumbledore lo nombró agente doble. Como profesor, Snape tenía un sesgo impresionante y frecuentemente favorecía a los estudiantes de Slytherin. A veces hasta molestaba a estudiantes de otras casas. A lo largo de la serie, vemos que hace varias cosas con estudiantes de Gryffindor, incluida Hermione Granger, la llama una insufrible sabelotodo, Neville Longbottom y por supuesto Harry. Severus también tenía expectativas exageradamente altas de sus estudiantes y solo permitía que los de mejor calificación entraran a sus clases de sexto y séptimo año. A pesar del pasado con sus padres, los sentimientos de Severus hacia Harry no eran tan claros. Por supuesto que no le agradaba totalmente el muchacho, y constantemente lo insultaba. Pero también salvó a Harry en múltiples ocasiones, entre ellas cuando Quirrell intentó derribarlo de su escoba y cuando impidió que la profesora Umbridge lo torturara. Para bien o para mal, parece que muchas de las acciones de Severus Snape no tuvieron su reconocimiento digno en el mundo mágico como tal. Él frecuentemente tenía que fingir ser un mortífago devoto para poder mantenerse como doble agente por parte de Dumbledore. El mismo Severus solicitó a Dumbledore que no le contara a nadie sobre su apoyo a la Orden del Fénix y a la familia Potter como un todo. Luego, en junio de 1997, Severus mató a Dumbledore, pero como descubrimos después, este supuesto asesinato fue parte de un gran plan preparado por el mismísimo Dumbledore, y se hizo para ayudar a salvar a Draco de cometer un crimen, sin mencionar el hecho de que Dumbledore ya estaba muriendo de una maldición. Después de la muerte de Dumbledore, Severus convincentemente fingió ser uno de los más confiables seguidores del Señor Tenebroso. Se convirtió en director de Hogwarts en 1997, lo cual le dio acceso al retrato sentiente y encantado de Dumbledore, con el que frecuentemente conversaba. Murió cerca del final del mismo año escolar, el 2 de mayo de 1998 a manos de Voldemort y Nagini. Esto no fue porque el Señor Tenebroso descubrió su papel como doble agente, sino porque Voldemort se dio cuenta de que Dumbledore había poseído la varita de Sauco y Severus había matado a Dumbledore. Como Voldemort creía que Severus era el dueño de la varita en ese momento, lo mató para ganarle la lealtad de la varita de Sauco. Antes de su muerte, Severus pudo compartir sus recuerdos con un Harry conflictuado, para ayudarle a entender que sus motivos habían sido puros y que no había traicionado a Albus. Al final, Severus Snape es un personaje increíblemente divisivo que no siempre hizo lo correcto o lo justo, pero que se puede redimir por su amor y devoción a Lily. Y así llegamos al final de un video más. ¿Qué opinan? ¿Faltó algo importante? Compártalo en un comentario por ahí abajo. Y si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse. Hasta la próxima, recuerden, siempre